tengo una base de muchas influencias muy diferentes y es un poco esquizofrénica en ese aspecto. Y bueno, eso para mí es una forma de contar historia, ¿no? Una historia, es mi historia. Traducirlo para que no sean simplemente ilustraciones en la piel. Y yo veía ese puente hacia el tatu. Hay muchas cosas de Japón que me han influido clarísimamente. Me encantaría leer el libro de la historia del tatu de Barcelona. Tú ves que alguien te está plagiando día tras día, pues no es bonito, y donde la calidad primaba por encima de la cantidad. Tengo mi opinión sobre la Convención de Barcelona y la gente que trabaja conmigo la saben, que eso es una auténtica bomba nuclear. Si tienes horas disponibles, a veces no es tanto una cuestión de que seas un genio o dejes de serlo, que mi estilo también son las cosas que tatúo, no solo cómo lo tatúo. El tatu es un club social. Si no te gusta, es importante, pero no es la verdad última. La verdad última es... David, bienvenido. Muchas gracias, Óscar. Tenía muchas ganas de que vinieras ya. Gracias, tío. Porque siempre hablamos fugazmente en convenciones o... Básicamente sí, tú y yo nos hemos encontrado en convenciones con la paradoja de que vivo a 4 esquinas de aquí. Sí. Bueno, pero sí. No habíamos tenido la oportunidad de tomar un café como el que tenemos hoy. Es un café perfecto, aromático, muy bueno, sí. Bueno, quería... Una cosa que nunca te he preguntado, de todas las veces que nos hemos cruzado y que tengo bastante curiosidad, es de dónde nace tu inspiración. Porque tienes un tatuaje que no es muy común, a nivel de estilo, yo creo que es muy personal, muy único, y no le acabo de hacer la lectura de dónde viene. Vale. A ver, es una pregunta que a día de hoy incluso me cuesta contestarla, ¿no? a mí mismo, no puedo, no sé, es difícil explicarlo, en parte porque no solo obviamente viene de influencias de tatuadores, etcétera, sino que también viene por todo un bagaje acumulado de muchos años de la parte pues, más artística externa al tatuaje. Vale. Ilustración, pintura, lo que sea. Escultura también, porque no, y hasta el cine o lo que sea. Entonces, tengo unas fuentes bastante, digamos, determinadas y como todo un poco lo que me sucede a veces con otros tatuadores, cuando encuentro a gente que hace estilos que me gustan y demás, puedo identificar, digamos, fuentes de información comunes, ¿no? Y pienso, vale, este ha sacado esto de este libro y yo tengo ese libro, o ha visto esto y tal y demás, entonces empiezas a trazar ahí como un árbol genealógico de influencias, entonces viene un poco por ahí. En el tatu es muy amplio. Vale. Y a mí me parece que a veces tengo una especie de esquizofrenia, porque yo podría decirte referentes y tú me dirás, hostia, no tiene absolutamente nada que ver con tu estilo. Y es así. Pero yo sé que de alguna forma me han influenciado, ya a veces incluso a nivel anímico. Claro. ¿No? O sea, que no es solo voy a hacer las líneas como lo hace este, o el relleno, o los negros, las sombras. No, es simplemente que incluso has entrado en contacto con esas personas, te has tatuado con estas personas y eso es una influencia y acaban convirtiéndose en referentes de tu trabajo, que los puedes intentar emular o no. Claro. Pero que están ahí, ¿no? Un ejemplo muy básico para mí puede ser el trabajo de Rudy Fritsch, que es una influencia clarísima para todo el Eclipse, o como mínimo para los fundadores. Es la primera vez que se nos cuela una mosca en el... Tenía que ser conmigo. Tendría que ser hoy. Y yo creo que pocas trazas o casi ninguna traza del trabajo de Rudy puedes llegar a ver en el mío, pero yo sí que sé dónde están esas trazas y yo sí que sé por dónde van, ¿no? En cambio, eso es algo mucho más evidente en etapas muy determinadas del trabajo de Carlo y Rotor. Pero es una influencia para los tres, ¿no? Claro. Y eso sucede con muchos otros tatuadores. Con otros tatuadores puede ser más obvio. Tanto gente que está teniendo un trabajo actual como gente que los tengo más de referentes de inicio, de cuando yo empezaba a tatuar. Y en el caso actual, pues ahora mismo me explota mucho la cabeza pues, con el trabajo de Oliver McIntosh, por ejemplo, o Alexander Grimm. Y estás ahí como pensando, vale, no deberías mirar tanto, ¿no? Su trabajo, pero claro, a nivel de referencia del Black and Gray actual, de esos grandes formatos o de los temas que tratan, ¿no? De cómo los trabajan, obviamente son una influencia directa, no solo para mí, sino para todo el mundo que quiera un poco practicar ese estilo, ¿no? Y de inicio, pues
te puedo decir, yo qué sé, el primer tatuador de quien yo vi un flash publicado en una revista, una Tattoo Energy, que no era Tattoo Life porque estaban las dos, es el Vara. ¡Ostras! Y me flipó, y le conocí a él y a su trabajo en una convención de Barcelona, que también se hacía aquí cerca, en Las Cocheras. Y fue una influencia y un referente para mí brutal, así mismo como Bernie Luther, por ejemplo. Porque el Sergi, que es el que me enseñó a tatuar, llevaba un Ganesh aquí en el brazo de él, es el primer tatu que vi en directo del Bernie, y hace 20 años ya de esto, y me explotó la cabeza. Un tatu full color, hasta las líneas eran de color, era increíble, y eso para mí es una influencia. Pero aunque no hayas tocado color, claro. Lo toqué durante 7 años, vale. claro, ese es el tema, claro. Totalmente desconocido para mí. Sí, es que yo empecé a tatuar en Hospitalet, en un estudio de barrio muy humilde, pero con mucho valor y mucho coraje, era Anacoe, y entonces, como en aquellos años, estamos hablando del año 2005. Vale. Que alguien entrara como aprendiz en un estudio, no entrabas con la idea de especializarte ni nada. Tú entrabas a tatuar todo lo que te dieran. Y en aquella época era mucho más que ahora, ¿no? Te daban un montón de curro. Entonces, superada un poco la etapa de aprendiz, que empiezas a coger trabajos de todo tipo, tú entrabas en una agenda semanal de, pues hoy toca hacer un tribal, mañana toca hacer tradicional, si teníamos suerte hacíamos una golondrina y era como, ¡guau! Esto es lo más, tío, ¿no? Al día siguiente ibas a hacer algo de japo pequeño o grande, una pierna entera, yo qué sé, y así hasta cubrir un rango muy, muy amplio. Hasta el punto de que yo, cuando acabé mi etapa allí de 7 años, me fui pensando o sabiendo que había tatuado todos los estilos que yo conocía de tatu, a excepción del realismo a color, que ya empezaba a despuntar más. O sea, no es que no despuntara antes, obviamente, pero sí que en el realismo a color hubo gente que empezó a tecnificarse mucho en los 2000, ¿no? Y empezó a subir la cosa. Y por eso te digo, salí de ese estudio pensando, hostia, creo que lo he hecho todo, porque hasta hice retratos en black and grey. Y eso para mí, pues, también es un poco enlazándolo con la pregunta, ¿no? Tengo una base de muchas influencias muy diferentes y es un poco esquizofrénica en ese aspecto. ¿Pero crees que entonces hay más influencia desde dentro del tatu? Porque yo siempre he pensado que tenías más influencia de fuera del tatu que dentro, y ahora por tu respuesta... Pues de ahí la esquizofrenia, ese es un poco mi problema y es mi lucha diaria. Es decir, tengo una influencia del tatu y de tatuadores que yo creo que es muy profunda, pero mi trabajo, en parte, es intentar coger todas esas cosas que me gustan de libros de ilustración, etcétera, y cruzar el puente al lenguaje del tatu. Es decir, sí, traducirlo un poco. Traducirlo para que no sean simplemente ilustraciones en la piel, sino que se transformen en tatuajes. Y eso ha sido posiblemente mi trabajo de todo este tiempo. Y no siempre he tenido éxito en eso, ¿no? Pero vamos, sí, es lo que intento. Entonces, claro, si nos vamos a las partes externas, a las influencias externas, yo qué sé, tío. Es que a mí, por ejemplo, el arte ornamental me flipa. Todo lo que es de artes y oficios, por ejemplo, Alemania, siglo XIX, también me flipa. Y son autores que son autores menores, ¿no? Que no son gente consagrada por la historia del arte, ni mucho menos, pero que tú ves esas características, ¿no? de dibujo. Y yo veía ese puente hacia el tatu. Decía, hostia, esto es muy traducible a tatuaje, esto puede funcionar si le pones un trabajo de traducción. Así que eso puede ser una base. La otra base, pues yo estuve en la JOSO, ¿vale? No hice 4 años de curso, no soy de la hornada yo qué sé, de Víctor Chil, el Mocho también estuvo, Keiko Iñaki también, mucha peña que ha salido de JOSO. Yo hice solo el primer año de cómic, empecé el segundo y ya está. Pero yo entré en la JOSO con una ilusión muy loca por todo el cómic tipo Simon Bisley y demás, todas estas cosas, y por otros ilustradores, obviamente. Y Rafa Garrés, por ejemplo, de aquí, siempre me ha alucinado. Y también a veces, en otras etapas de mi historia de tatuador, he intentado hacer cosas así de ese tipo, y a lo mejor no he tenido los resultados que yo quería, lo he abandonado un poco más, me he vuelto a otras influencias. Y no sé, en general, realmente, creo que, ya te digo, todo ese tema también,
hay muchas cosas de Japón que me han influido clarísimamente, incluso de forma indirecta, porque si te gusta, por ejemplo, el modernismo o el Art Nouveau, estás viendo cosas de Japón, obviamente, a través aunque no lo sepas, pero ahí está, ¿no? Y después yéndote a fuentes directas de Japón. Y ahí nuestro amigo Lorenzo tiene una gran culpa de habernos inculcado a todos, no solo a mí. Y nosotros, una gran suerte de tenerlo tan cerca. Es un privilegio, tío, no es suerte, es un privilegio, sobre todo cuando hablas con colegas europeos, o incluso americanos también, y vienen aquí en peregrinaje, ¿no? Y van a la Oculus y dices, hostia, ¿tú tienes esto aquí a 20 minutos de tu casa? Y yo, sí, tío, por suerte y por desgracia, ¿sabes? Para mi bolsillo. Pero sí, así es, no sé. ¿Y qué te llevó al tatu? Porque, claro, es que ahora te veo más cercano del tatu de lo que había pensado antes, de la imagen que yo tenía de ti, y como a muchos otros tatuadores pensé que era otra vía frustrada que te empuja al tatu, pero me da la sensación de que no. En absoluto. Es decir, por hacerme un poco un repaso mental, yo creo que voy a la primera convención de tatus de Barcelona cuando tengo 14 o 15 años. No recuerdo exactamente el año que era, ni lo puedo cuadrar ahora con mi biografía. Es la que se hacía aquí en las cocheras de Sants. Entonces ahí empiezo a ver el tatu, que antes no veías tanto en las tiendas, porque no había tantos estudios, ¿no? Y ahí ya me llamó la atención. Entonces, para mí era como una cita anual ineludible ir a la Convención de Barcelona, hasta que cuando tengo 16, 17 años, decido que voy a ahorrar para hacerme el curso higiénico-sanitario, pagar porque me había informado, ¿no? Y ahí, esa es mi primera aproximación al tatu, y cuando cumplo los 18, habiendo trabajado 2 veranos como camarero en la Costa Brava, consigo la pasta para pagarme el higiénico-sanitario, comprarme mi primera máquina de Mickey Sharps ahí en el Tattoo Zoom, y empezar a preguntar, y a través de un colega consigo entrar en el estudio este de Hospitalet que te digo, pero como aprendiz puro y duro. No había tatuado, no había hecho absolutamente nada. Y era como, bueno, tengo estos dibujos, les enseñé el book y me encantaría tatuar. Y me vieron con mucha ilusión. ¿La Joso estaba antes o después de esto? La Joso era en ese proceso, porque yo estuve en la Joso, no había cumplido los 18 y hice un par de cursos de verano, me flipó. Y entonces hice el primer curso de cómic de la Joso, cuarto de eso, creo que era. Entonces, cuando empecé el bachillerato donde yo estaba era realmente muy exigente, no me daba tiempo, si no hubiera seguido en la Joso. También es que en segundo de cómic de la Joso es cuando empiezan a meter tema de guión y narrativa. Y mucha peña se sale ahí, porque claro, mucha gente ahí se da cuenta de que quieren ser ilustradores y no autores de cómic. Y a mí la narración me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir o lo que sea, pero narrar a través del cómic ya es un lenguaje. Y es una vía que está destinada a la gente que quiera hacer eso. Entonces, esa es mi aproximación al tatu, y creo que siempre lo he explicado así a todo el mundo. La principal es la Convención de Tatu de Barcelona de aquellos años. ¿Escribes? ¿Que has dicho que te gusta escribir? No es que escriba ni hago libros ni poesía ni nada por el estilo, pero a veces sí que tengo un blog y a veces algunos posts que son más importantes, ¿no? Como cuando me salí de la Loja o el aniversario de Eclipse y demás, me hago un pequeño redactado y me gusta escribirlo, pero no es nada profesional ni mucho menos. Qué bueno, pues eres, sin darte cuenta, lo que hoy llaman, que a mí no me gusta, influencer, ¿no? Que cuenta su historia un poco y hace partícipe a los demás. Bueno, no lo sé, yo realmente no creo que yo tenga un perfil de influencer. Bueno, no, porque ahora lo asociamos a grabar sin cámara y contar su historia, pero claro, escribirlo para mí ya tiene ese punto de mostrarse, ¿no? Lo que me pasa, y esto la gente que me conoce un poquito más, de forma más cercana, a mí me gusta mucho la historia. Y principalmente lo que leo son libros de historia, etc. Entonces, cuando se trata de narrar procesos, ¿no? O de cosas que me han sucedido en esta profesión, voy a poner el ejemplo, la salida de Aloha, yo expliqué en un post todo lo que habíamos hecho o lo que yo había vivido en el Aloha, etcétera, y acabó siendo un post bastante largo de agradecimiento también a todo lo vivido, etcétera, etcétera.
Y bueno, eso para mí es una forma de contar historia, ¿no? Una historia, es mi historia. A lo mejor desde mi punto de vista habrá cosas que otro dirá, esto no es verdad o no ha sucedido así. Ok, vale. No me ha sucedido, ¿eh? Todo el mundo que lo ha leído es como, pues sí, parece bastante cierto. Pero claro, es una forma de hacer o de ver algo que a mí me gustaría ver, siempre lo digo, ¿no? Me encantaría leer el libro de la historia del tatu de Barcelona. No sé si soy yo la persona destinada a escribirlo, porque antes lo hablábamos aquí, ¿no? El tiempo que supone, la energía, toda la historia. Pero si alguien sacara ese libro, yo estaría encantado de leerlo. Qué bueno. Y me encantaría leer el capítulo Aloha Tatus o el capítulo que fuera, ¿sabes? Pues haznos, perdón, que no estamos solos. Sí, hoy no. Hazme una pincelada, tío, de ese proceso Aloha. Bueno, si quieres, explica un poco, sí. ¿no? Porque has dicho que empezaste como aprendiz en Hospitalet. Sí, correcto. De ahí haces el salto a la Aloha. Correcto. Haznos un poco el esquema. El esquema general es simple. La tienda de Hospitalet cada vez iba a menos, en parte porque no es un barrio, es una ciudad. Sí. Aquí gente de Barcelona lo saben. Y la mayoría de mis clientes trabajaban en la construcción, con la crisis del ladrillo. Yo empecé en el 2005, 2008, 2009 se va a la mierda, aguantamos hasta el 2012, principios del 2012. Entonces, por aquella época, yo ya me había tatuado en Aloha con Monga, con algún invitado, creo que me tatué con el Jonas, bueno, con Carlo también. Me conocían. Y yo conocía a Monga, y Monga vivía muy cerca del estudio donde estábamos en Hospitalet. Entonces, cuando cerramos el estudio, creo que no sé si le escribí o se enteró, comunicamos, y Monga, de una forma automática, me dijo, ok, ¿por qué no te vienes a la Aloha y traes aquí a tus clientes? Ese fue el trato inicial. Yo aluciné, porque eso ya era el Aloha grande, no el que se abrió en el centro de Barcelona. Obviamente le dije que sí. Y fue como, vale, pues vamos para allí. Empecé a llevar a mis clientes de Hospitalet y al cabo de poco ya empecé a hacer trabajos que entraban en el Aloha. Principalmente porque todos ahí hacían color, nadie quería hacer black and grey y yo venía de Hospitalet con un bagaje bastante amplio de tatuaje en sombras, también una línea más fina, eso era muy importante, porque tú has conocido la escuela Aloha, ¿sabes? Sí, línea de 14 abierta con el mechero y tirando para adelante con colores brutales, todo muy plano. Yo venía con otro, y Monga también vio eso, ¿no? Como decir, hostia, vamos a ampliar un poco el catálogo aquí de tatuadores. Y entonces ahí estuve 4 años. Previamente también, por eso te digo, yo tenía conexiones con Carlo, con Monga, con Rotor también posteriormente, porque Rotor entró en el Aloha pequeño un pelín más tarde. Entonces no éramos desconocidos, ¿eh? Eso es importante. Y nada, después de la etapa de la Aloha, un pequeño, digamos, un pequeño periodo de estudio privado de 1 año y medio, 2, con Carlo, y de ahí abrimos el Eclipse. Y de ese texto que haces cuando sales de Aloha, que ha quedado ahí un poco en el aire, ¿qué había de importante en ese texto? O sea, ¿qué contabas? ¿Qué experiencia? Deberíamos ponerlo aquí encima de la mesa, el texto. Y leerlo, ¿no? Bueno, pero recordarás algo que digas, esto para mí fue marcante en mi vida y por eso... Bueno, es un poco la digamos, experiencia vivida de una persona que venía de un estudio muy humilde. Como he dicho, con mucha dignidad y mucho valor. Pero un estudio humilde, pasar directamente al que por aquel entonces muchos de nosotros opinábamos que era el mejor estudio de Barcelona. Monga tenía esa especie de pequeño pique personal con el ETV, en superarse, en que no había como esa especie de guerra psicológica, y en aquellos momentos, abriendo Monga el Aloha del centro, como que fue un golpe encima de la mesa, ¿no? Como se dice comúnmente, y no fue algo en vano. Realmente era una propuesta muy potente. Posteriormente, ahí dentro se abrió la Cobra Negra Tattoo Art Gallery, en la que todos participamos y demás. Entonces, claro, para mí entrar en ese esquema, participar de eso y demás, es de una intensidad brutal. Y ese texto recoge un poco esa sensación de todos esos años de trabajo loquísimo, viajes con Monga, convenciones, mi relación con Carlo y Rotor, con toda la gente que pasó por ahí, con los no sé cuántos invitados que teníamos constantemente, de un nivelote que flipabas, ¿no? Entonces, ese texto resume eso, resume mi agradecimiento también a Monga por invitarme, porque si él no me hubiera llamado, yo
no hubiera ido, ¿no? Y ya está, es un poco eso. Es un texto emotivo, realmente. El Monga me escribió y me dijo que le había emocionado muchísimo leerlo. Y sí, pero bueno, después la relación fue un poco ya más compleja, ¿no? Obviamente, sí. Pero bueno, yo ese texto lo escribí desde la sinceridad pura y dura. Qué bueno. Al igual que todo lo que he publicado en el blog, vamos, no hay duda. ¿Y lo hiciste por una necesidad de explicarte con alguien o, como dices, más esa cosa de... Sinceramente creo que es algo más como historia, de registro, ¿no? Histórico. Vale, lo veo un poco así, porque es algo que he hecho en falta y cuando... Aquí, en nuestro ecosistema de tatu. Y es algo que veo que hay... que sé, en Estados Unidos o por Europa y demás, veo más publicaciones de este estilo o del rollo el tatu en Escandinavia, ¿no? Y un libro que te explica un poco el origen y esto aquí lo he hecho muy en falta. Entonces, una vez más, no es que yo quiera abarcar toda la historia del tatu, pero mi historia, digo, pues quiero dejarlo por escrito porque me parece interesante. A mí me parece súper interesante. No es algo que está solo en el tatu. Yo que he vivido una etapa grande dentro del hip hop, como breaker, como grafitero, pasa igual, que pasan 20 años, uno se hace adulto y dice, ostras, no tenemos fotos, no tenemos... Nadie hizo ese registro porque, claro. Ninguno estaba en este mood de historiador. Sí. Más que el historiador es en el registro, ¿no? Porque, claro, el historiador es el que coge el registro, ¿no? Exacto, lo organiza y argumentalmente también lo arma, por eso la visión siempre va a ser sesgada, ¿no? Claro. Pero... En el hecho de un registro humilde, de decir, esto pasó, hay unas fotos, un no sé qué, esto en el Eclipse somos un puto desastre haciendo, o sea, la de cosas que hemos hecho de vídeo y demás, y nunca hemos tenido el pensamiento de coger a alguien externo y decirle, vente a hacer fotos, vente a tal, no, lo hacemos como podemos y demás, y sabemos que hay muchas cosas que, entre comillas, se van a perder, ¿no? Como se han perdido tantas otras de la Loja y de otras. Has dicho un montón de cosas que despiertan mi curiosidad. Vamos, una por una. Voy a ir desordenado, ¿eh? Venga. Como todo lo que hago. Has dicho que había como cuando se abrió Aloha, esa competición LTV Aloha. Sí, correcto. ¿Crees que a día de hoy, yo la creo súper positiva, por como lo has explicado, ¿no? Que es aquello de mejorar, ¿no? Desde dentro no se vivía de forma positiva en absoluto, era algo tóxico, destructivo y bueno. Vale. Bueno, yo cuando lo has dicho ahora me he imaginado ese afán por mejorarse. Sí, ese era el resultado. Vale. Pero el proceso venía de rencores del pasado, claro, eso entre las personas que dirigían ese estudio y hasta ahí voy a contar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces había una especie de presión para ser mejores. Vale. Eso está bien siempre que surja de una fuente positiva, ¿no? Sí, no Cuando tanto surge de rencores del pasado, de una competición así un poco, no sé, tóxica es la palabra, bueno, el resultado puede ser muy estimulante desde fuera, pero desde dentro destruye a las personas. Bueno, yo lo que te iba a preguntar es si crees que esa competición dentro de Barcelona, España, Europa o llámalo a donde quieras, si se ha perdido. No lo sé, tío, la verdad, porque todo ha cambiado muchísimo. Yo creo que estamos en una etapa del tatu mucho más colaborativa. Vale. En el sentido de que antes, ¿te acuerdas, no? En los estudios solía haber bastantes piques, ya no competición, piques directamente, sí. Había animadversión, si te abrías una tienda en la misma calle a muerte, y a día de hoy eso ya no lo veo. Hay muchos más estudios, se ha roto completamente el árbol genealógico de, pues tú, enseñó al otro y ese se montó este estudio, esto ya no existe prácticamente, solo existe en los estudios más antiguos, pero en los nuevos no lo veo tanto. Entonces no veo tanto esa competición ahí, a lo mejor sí que en Instagram veo cierta competitividad, ciertos piques y cierta historia, pero desde luego que no lo percibo más que a pesar de que estamos más, digamos, separados a nivel físico posiblemente, pero se crean microcomunidades en las redes, vamos a hablar de Instagram directamente, que aportan continuamente y parece que se conforman como comunidades cooperativas a nivel estilístico, ¿no? Entonces, si sigues a gente que te gusta y demás, dices, pues hostia, ¿cómo has resuelto, ¿no? este problema que yo he tenido dibujando o tatuando y demás? En mi siguiente tatu voy a intentar, se puede decir que eso es copiar o no, o es coger ideas, etc. Pero siempre y cuando ese núcleo de personas, que uno puede estar en Eindhoven, el otro en Texas y yo en Barcelona,
nos respetemos y nos entendamos, eso es realmente, yo lo veo como algo más colaborativo, más en cooperación. Vale. Y siempre que eso surja de algo sano, obviamente, si tú ves que alguien te está plagiando día a día tras día, pues no es bonito y algún que otro problemita de estos he tenido por redes, pero vamos, que en respuesta a la pregunta yo al menos no la percibo. A lo mejor hay otra gente, más joven o más vieja, no lo sé, que sí que están viviendo en esa competición. Yeah. Pero yo no tengo esa sensación, la verdad. Yo te lo decía porque un poco la sensación que tengo es que ha habido unos años atrás como un mega boom con el tatu, también por la facilidad de que se incorporara nueva gente, porque los materiales son más accesibles, etc. Y ahora estamos con una especie de letargo, ¿no? Como está ahí como medio la cosa así dormida, no sé, véase también Convención de Barcelona de tatuajes, ¿no? Que está como... Bueno, tengo mi opinión sobre la Convención de Barcelona y la gente que trabaja conmigo la saben. Pues venga, haznosla saber a todos. Va. Bueno, a ver, no sé, a ver, es una auténtica bomba nuclear. Enlazando con lo del principio. Venga. ¿Tú has visitado la Convención de las Cocheras de Sants? Sí, me tatué ahí. Vale, exacto. Entonces, aquello tenía un espíritu y un tamaño. Ese tamaño de esa convención es el que ahora estoy viendo en convenciones como la True Blue o la Kaiserstadt de Aachen, etc. Eran convenciones, para quien no lo sepa, más pequeñas, donde la calidad primaba por encima de la cantidad. Yeah. Desde ese punto de principios de los 2000 o incluso finales de los 90, porque la convención llevaba ya bastantes ediciones, hasta ahora las convenciones han crecido muchísimo y el modelo de convención, pues tipo la que se hacía en Milán, la de Londres, la de París, etcétera, son macro convenciones. Sí. Las que han mantenido la calidad con grandes, digamos, nombres del sector, ¿no? Porque son grandes artistas, todo bien, no tengo nada que decir. O sea, hemos estado en la convención de Londres, me acuerdo aquella vez, y decías, hostia, es una convención enorme, pero es que el nivel es la puta hostia, ¿sabes? Lo que veo la de Barcelona es que lo que me parece paradójico es que los que nosotros consideramos que son los mejores artistas de la ciudad no están. No están, ya. A lo mejor hay uno o dos, pero ¿qué ha pasado, ¿no? Con grandes estudios y toda la historia. No significa que la convención no tenga nivel, porque cuando la última vez que fui con Sara, que está aquí con nosotros, y sí que hay gente que tatúan de putísima madre, pero lo que es la propuesta, la variedad o los nombres que yo tenía de referentes y demás, no los he visto. Yeah. Vuelvo a decir, me encantaría que la convención de Barcelona fuera igual de potente que la de París, porque creo que es una ciudad que tiene talento de tatu. Tiene mucho atractivo aparte del tatu. Bueno, sí, las facilidades que tiene esta ciudad para montar convenciones y alojar a personas es increíble. O sea, vivimos de esto, ¿eh? En esta ciudad el turismo es lo nuestro. Siempre he pensado, ¿por qué montamos el Mobile World Congress y la convención de tatus no acaba de...? Entiendo el modelo, entiendo toda la etapa, a los organizadores obviamente máximo respeto, ¿no? O sea, porque es algo que montan ellos. Yo no he montado nunca una convención, ¿vale? Como para ponerme a criticar. Pero sí que veo que para mí sería muy interesante que se formulara una convención de Barcelona de un formato más similar a estas dos que he dicho antes, o la Old Navy, por ejemplo, que se está haciendo ahora en Galicia, ¿no? Que son más pequeñas y que es una vuelta a hacer una convención un poco más concentrada, por decirlo de alguna manera, de tatuadores para tatuadores, pero abierta al público en general, porque si te interesa el tatu, clientes que tienen una gran especialización, ¿no? O que son gente que se entera muchísimo del tatu, pues que puedan ir, tatuarse, comprar material, merchandise, lo que quieran. Pero sí que hay que, no sé, aligerar un poco. Con esto, en defensa de la Convención de Barcelona actual, voy a decir que entiendo que no es fácil montarla aquí con el tema de las leyes de sanidad, ¿de acuerdo? Y que rentabilizar un espacio o rentabilizar todo lo que te piden tiene que suponer que tienes que montar un bicho enorme de convención para que los números salgan, porque si no lo haces así, no hay convención. Entonces yo eso también lo entiendo. Y a veces dar pasos atrás para nosotros puede parecer muy fácil. Claro, pero no estamos dentro. Volvamos a las cocheras, ¿no? Y a lo mejor no las es tan cocheras fácil. o cualquier otro sitio o lo que fuera, ¿no? Por eso. Pero bueno, esto es simplemente una idea. Lo he hablado con muchísima gente y todos están de acuerdo. De decir, hostia, ¿te imaginas montar algo ahí como lo de Indoven, pero en Barcelona? Y todos decimos, sí, nos lo imaginamos, pero a la que empiezas a pensar con lo de sanidad y demás... Hay gente que se ha movido para hacer lo mismo en Madrid y han tenido reuniones con gente de sanidad y
olvídate. Ya, Totalmente. Es ultra complicado. Es muy imposible, literalmente es imposible. Dice, no, nos vamos a dar los permisos por esto y esto y esto. Y dices, vale, pues ya está, fuera, ¿no? Y a mí me gusta decir que las convenciones son como fiestas para tatuadores y es verdad que cuando ha perdido esa fiesta, ese espíritu de fiesta, deja de funcionar un poco. Bueno, claro, no sé en qué punto está el equilibrio. Por lo poco que yo sé, que en esto no soy experto, pero las primeras convenciones eran más eventos privados, ¿no? Sí. Incluso en sitios y en países donde el tatuaje era ilegal. Yeah. Entonces, en las convenciones no se tatuaba durante las horas que estaban así a puerta abierta, y era un punto de encuentro para tatuadores, principalmente para intercambiar ideas, flash y material, porque el material no se vendía por internet ni nada, es como o vas a esa convención en el medio de no sé qué a comprarte la máquina que ha fabricado ese o no tienes máquina. Entre ese punto y lo que tenemos ahora, que he visto ahora, pues no lo sé, yo me quedo con el 10º aniversario de la Convención de Londres, que tuve la gran suerte de asistir ahí como helper de Monga, estábamos Monga y Rudy en el mismo stand, y aquello fue la hostia. Yo recuerdo verte, pero te recuerdo estresado. No, te jodes, ¿eh? Tío, la 10ª convención de Londres era una puta locura. Aquello fue un evento, entonces claro, para mí ese fue el punto de decir, vale, esto es una conve muy grande, en número de participantes, con un punto de calidad increíble y al mismo tiempo todos los participantes estaban ultra motivados porque era el 10º aniversario. Con esto quiero decir que estuve en la primera también, de la nueva era, porque hay una anterior, si no recuerdo mal. Pero estuve en el primer año, en el segundo, luego volví en el 9º ya con Monga, en el 10º y al año siguiente también. Y luego, al cabo de unos años, volví a trabajar ahí con Carlo, que nos pusieron en el mismo stand que el Vara. Ah, mira. Fue muy divertido, qué bueno. la verdad. Por volver un poco atrás y por seguir escudriñando en cómo funciona tu cerebro a la hora de crear, que creo que es interesante. Madre mía. Joder, ha de serlo, sí. Has comentado antes que, por ejemplo, dentro de inspiraciones que te puedan venir, estaba Oliver McIntosh. A mí me sucede igual, aunque tampoco replico lo que hace. ¿Qué captas tú de ahí? Me interesa muchísimo del trabajo de Oliver la capacidad que tiene, primero, de atención al detalle, pero al mismo tiempo la construcción que tiene a nivel de dibujo. Es decir, el sentido anatómico que le da a un tigre, a un dragón o a una calavera. ¿Vale? Eso es muy importante. Que haya cogido como un poco ese rollo de fine line, black and grey, ¿no? Que es casi chicano, ¿no? Y lo haya traspasado a motivos muy clásicos del tatu, a mí me parece que es extraordinario. O sea, como dibujante es una pasada. Cuando ya lo pasa al encaje dentro del cuerpo, de las partes del cuerpo, es cuando ya me rindo ya. Digo, hostia, tío, es que nunca hubiera pensado encajar un dragón así, ¿no? O he visto muchos dragones encajados de formas increíbles, tanto por peña de Japón o directamente gente aquí en Europa, y son brutales. Pero lo que él hace, ¿no? Y cómo lo hace, conecta mucho con mi idea de haber querido hacer siempre un estilo, pues digo, más línea fina, negro, sombras y demás. Entonces, es alguien que en ese aspecto, no sé si llamarlo inspiración, pero sí que me supone un reto, tío. De decir, hostia, este tipo está trabajando en Inglaterra, en Londres, que no está muy lejos de aquí, es contemporáneo mío, ¿no? Y si él puede hacerlo así, yo tengo que, ¿no?, intentar... como mínimo a nivel de dibujo, cuando llegas al tatuaje es otra historia, pero a nivel de dibujo, ¿por qué no? ¿No? Y eso a mí me empuja, la verdad es que me motiva. Lo mismo que el trabajo de Alexander. Es decir, recuerdo también cuando él surgió, hace unos años atrás, y empezó a despuntar con ese tatu medieval y demás, pero que tú ya veías que tenía una base de japonés, y que en los tatus previos que aún tenía subidos ahí a las redes, había espaldas en japonés en full color. Y decías, vale. De ahí viene, ¿no? Esa visión del cuerpo humano, de cómo encajan las piezas, de cómo encajan los elementos, pero pasándolo a imaginería medieval europea, oscura, ¿no? Todo ese rollo dark. Y claro, en ese aspecto, los trabajos de estas dos personas, o también alguien que está mucho más cerca aquí, que es el Tim Basens, que está ahora en Barcelona, los ves y dices, tío... O sea, así sí, ¿sabes? Y no es por desmerecer, obviamente, el trabajo de otras personas, pero cuando veo esas fuentes digo, hostia, es inspirador sobre todo por ver lo que puedes llegar a hacer si tienes horas
disponibles, lo que hablábamos un poco aquí antes, ¿no? De rollo, deja ya de jugar a la PlayStation, hijo de puta, y ponte a dibujar. Si tienes horas disponibles, a veces no es tanto una cuestión de que seas un genio o dejes de serlo, es una cuestión de que puedes concentrar un esfuerzo en empezar a trabajar y a visualizar y a tener el valor de dibujos que te has tirado 2 días dibujando, pues hostia, acabo de descubrir que esto no está bien, lo tiro y vuelvo a empezar. O no lo tiro, lo cuelgo en la pared para... Exacto, esa es la buena. Exactamente, para volverte más loco todavía. Pero vaya, que en respuesta a eso yo creo que es un poco... No sé si llamarlo inspiración, a lo mejor es más motivación. A lo mejor ahí sí que hay un poco de ego competitivo, pero sin necesidad de... Claro, es que yo a lo mejor es por eso, porque la competición la he vivido de una forma muy negativa en otras etapas de mi historia, y esto no lo percibo como una competición, porque no se me pasa por la cabeza superar a nadie, es más superarme a mí mismo. Claro. Es un tópico, ¿no? Pero es como... Llevo ahora mismo 2 semanas dibujando un cuervo gigante en casa y al final he dado con la fórmula de la pose, con las plumas como tienen que ir y demás. Me siento bastante satisfecho con el resultado y tengo un mogollón de ganas de empezar a tatuarlo ya mañana. Es que es cumplir retos, ¿no? Al final es... Sí, totalmente. Es que con la analogía de la PlayStation se ve muy bien, ¿no? Sí, que totalmente. Tú quieres matar al Big Boss, yo quiero hacer el dibujo aún más... Claro, ¿no? sí, y motivarte especialmente para no aburrirte. Claro. Que es algo contra lo que intento luchar... fuertemente. A mí con Oliver se me hace otra pregunta, que es la de... No quiero hablar de Oliver, pero invítalo, sirve. Tío, que venga aquí, joder. Yo creo que no vendría, y te voy a decir por qué. No sé, porque yo le saludé una vez en una convención de Roma, todo muy correcto y tal, creo que es una persona tímida, ¿no? Pero muy buen tío, pero sí que es verdad que es alguien muy centrado ahí. Pues yo el análisis que hago, al final, hace poco compré el libro, ¿no? Veía su libro y cuando terminé y cerré la última página dije, lo defino en a este tío se la pela. ¿En qué sentido? En que muchas veces creo que los artistas como que nos enfocamos en intentar hacer algo o muy perfecto o muy nuestro y no dejamos como que estalle. Y tú ves página a página el libro de Oliver y hay un dragón hecho a pincelada, ¿no? Entonces, tú has mencionado lo del estilo chicano llevado al dragón y tal, pero... De repente ves un fondo súper grande y asoma una pata de dragón, o sea, es como, correcto. Me la pela, no te tengo que hacer el dragón para decirte que hay un dragón aquí y me apetece jugar a hacer un fondo y en esta página te lo hago naranja y con boli y la siguiente cogí un pincel y la siguiente me manché la mano con pintura, o sea, mi sensación, yo cerré el libro y dije... Y eso parte de la base de que el tío dibuja unos dragones que flipas y por eso se puede permitir hacer eso, ¿no? También. Pero mi conclusión fue esa, este tío se la pela y yo creo que a veces... poniéndolo en mi caso, yo estoy como muy contenido, ¿no? Quizá por cosas que he oído antes, ¿no? Yo entré, no quiero hablar de mí, pero es para darte el paso a ti ahora. Yo entré en el tatu con esa idea de esto tiene que ser una cosa muy artesanal, hay unas pautas del tatu que no te puedes saltar y creo que aunque yo eso lo rompí porque venía de otra disciplina artística que te permitía jugar más y rompí con eso un poco, pero siempre ha estado esa voz ahí. ¿Tú crees, por ejemplo, en tu trabajo que tienes como contención por algo? O... Sí, me cuesta mucho, especialmente si hablamos de bichos, el hecho o sea, lo que es saltarme un poco a la torera, la corrección anatómica. Y lo he hecho. Pero siempre hay algo detrás ahí, en la vocecita que dice, no, este ala no puede ir así, o este tal, o esta pata debe ir así. Y después te das cuenta de que es más una cuestión tuya y que la cuestión es que funcione en el cuerpo. Y muchas veces lo que vas a ver en plano, en una hoja, no tiene ningún puto sentido hasta que lo aplicas a un brazo o lo aplicas a una pierna y dices, ah, claro, ahora sí que tiene sentido. Volviendo a ti, que haces ese rollo japo y demás, eso está muy claro cuando ves los bodysuits y demás. Y dices, hostia, ¿por qué la pierna de este tipo, de este samurái está ahí? Bueno, ponlo en una espalda. Y cuando lo pones en una espalda te darás cuenta de que por qué esa pierna está ahí y demás, ¿no? Algo que el chico este que tatuaba a Jordi Wild no tenía muy claro, por lo que parecía. Pero bueno. Es que el problema de lo de Jordi, si quieres abrir el melón, es que no lo ha tatuado nadie. ¿Me explico? Bueno, los chicos estos de la FP que estaban ahí, los 5, ¿no? Tío, lo definí igual. Esto es una broma que me lanzó Rotor, de los chicos de la FP de electrónica tatuando a pues dije lo mismo, lo dije el otro día delante de tatuadores y me dijeron, no, que son no sé quién, que tatúan bien, que tal, que no sé qué. Y dije, y entonces, si tatúan bien, ¿por qué se prestan a hacer eso? De puta madre, tatúan, vaya. ¿Sabes? Pero bueno, a donde iba yo, que he dicho lo de no lo tatúo nadie, es porque al final 6 personas en un dibujo, es como si me pongo yo... con un dibujo tuyo
Ya, no tiene que ya mucho. sería mejor de lo de Jordi Wild, pero Bueno. me pongo yo con un dibujo tuyo, con Snot, Rodrigo, Ya, eso es un sinsentido, no tiene demasiado. V, ¿no? Y nos ponemos... Bueno, he dicho gente que a lo mejor podría como Sí, pero adaptarse un poco, tienes que pero... aunar las manos de esas personas para que tengan el mismo flow en una espalda entera. Entonces, por eso no lo tatuó nadie. Y encima lo dibujó alguien que tampoco estaba ahí. Porque Ya. si dices, no sé, o sea, menos No, no, eres no. Gaudí. Ya. ¿No? Y te enseña los planos y te va mirando y te dice, mueve la piedra esta. No, que... el proceso de principio a fin no tiene ningún sentido. Pero bueno, tampoco quiero extenderme por ahí la conversación, ni mucho menos. No sé, es que me he perdido un poco de la pregunta, porque yo me pongo a rajar y a insultar. Raja, hombre, que estamos para eso Ya, no también. sé, Hablábamos de contenerse, o sea Vale, que sí, perdón. puedes rajar lo que quieras. Por ahí va el tema. Sí, a veces también creo que en la corrección de la intención de un dibujo clásico, volviendo a las fuentes de donde yo saco todo el tema de ilustración más germánica, etcétera, etcétera, esa gente eran todos unos contenidos de mucho cuidado, porque venían de esquemas academicistas 100%, de escuelas de artes y oficios, y ahí hay normas, hay reglas, hay que seguirlas, hay clientes que te pagan, es decir, es un mundo muy artesanal y no tan expresivo. Y aún así, esa gente, desde Anton Seder o Hugo Gerhard Stroll, yo qué sé, después los ornamentalistas, el Meyer, el Speltz, etc., tú ves que hay algo que quiere surgir y eso es, querían liberarse un poco. No lo consiguieron, o algunos sí, sobre todo Anton Seder es un poco más loco. Pero en el tatu yo creo que tenemos la oportunidad de soltarnos y eso es algo también que hablé con Matteo Maldenti. ¿Conoces a Matteo? Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Él me dijo una cosa que se me ha quedado grabada de hace unos 2 o 3 años, o cuando hice un guest ahí, o incluso anterior, y dijo que él sentía que en este momento de su carrera entendía que como tatuador le estaba yendo cada vez mejor cuanto más él era, y que él veía un poco como en retrospectiva a ese chaval de 17 años que se pasaba el día dibujando logos de death metal ahí, black metal en las agendas, y que estaba volviendo a recuperar eso, del rollo, se me está yendo la olla, y cuanto más se me va la olla, más trabajo tengo, más repercusión, mejor me siento conmigo mismo, y eso ahí hay una liberación brutal. A mí llegar a ese punto me cuesta por lo que te digo, porque también las cosas que yo trabajo, pese a que a veces tienen mucha fantasía, y no es lo mismo, por ejemplo, dibujar un cuervo realista o figurativista, que dibujar un bicho que no existe, medieval, con una armadura, ahí me libero más, porque es como, bueno, es que ¿quién me va a decir que esa pata no va ahí, esas alas, me acabo de inventar? Y aún así tiene una corrección estructural, de composición, ¿vale? Pero son cosas diferentes, entonces a lo mejor en algunas cosas me puedo soltar más, en otras menos, y la lucha es un poco por sí, en ese sentido de la frescura, ¿no? Esto lo hablo a veces mucho con Rotor, que es un firme defensor de que tienes que tener... Por mucho que él tatúe con unas líneas gruesas y vas a ir un tatu ahí como muy sólido y demás, pero tiene frescura, eso es muy importante. Me encanta. Y con Carlo aún más. O sea, tienen, ¿no? Son muy explosivos en ese aspecto, y su proceso creativo tiene esa soltura. Claro, el problema aquí a veces es que queremos ser muy creativos, pero es cómo lo comunicas con el cliente esto, ¿no? Tú estás ahí en tu epifanía... Puedes optar por no comunicarlo. Eso también es una estrategia comercial. Y cuando se ve al espejo, ¿pero por qué tiene 2 cabezas? Bueno, o más que nada cuando le enseñes el dibujo. ¿Cómo haces esa comunicación con tus clientes? Es muy clientes? directo. A ver, principalmente, obviamente, uso el email, pero prefiero que vengan a hablar en persona si son de Barcelona o están de paso, porque como una comunicación como la que estamos teniendo ahora, no hay nada, ¿vale? Y entonces llegas digamos, no sé llamarlo negociación, pero a un punto en común de decir, vale, quiero esto. También a día de hoy para mí es más fácil por la cantidad de trabajo que llevo ya expuesto, y la gente ya... Tienes algo que enseñar. Sí, lo mismo contigo, ¿no? La gente viene y es como, vamos con Óscar o con David porque sabemos lo que hacen. Hace años era más difícil porque aún no habíamos sacado tanto, con lo cual era como, te pedían cosas que no sabías cómo enfrentarte a ellas. Pero ahora mismo lo veo bastante fácil y es como decir, bueno, ¿quieres esto y demás? Bueno, pues sí. O yo qué sé, me piden algunas cosas y en el momento ya veo que no van a funcionar y lo digo. Mira, esto no funciona porque anatómicamente no entra bien
o es demasiado rebuscado, que yo digo, tío, yo tatúo con una línea fina y meto mucho detalle, pero incluso metiendo mucho detalle, esto y esto es un error, por ejemplo. Y la mayoría de gente lo entiende y me dejan hacer. La verdad es que no tengo mayor problema. Con los que he tenido algún problema, digamos que esa fase previa de negociación no ha surtido efecto y no los he tatuado. Y tan amigos, ¿eh? Me ha pasado últimamente en un par de ocasiones. Recuerdo un chico que me escribió como detallándome una historia increíble de un tatu ahí en todo un brazo y que quería que yo se lo hiciera en mi estilo. Yo le dije, ya, es que mi estilo también son las cosas que tatúo, no solo cómo lo tatúo. Ya. Sí, lo entiendo. Es decir, contenido, continente, objeto, etcétera. Y entendió eso y yo le dije, la verdad es que me has detallado una historia narrativa a través de tu brazo y yo no soy ese tipo de tatuador, ¿no? No genero esos fondos con esas historias que van a través de un brazo, eso es otro tipo de tatuador. Y creo recordar que le di como hasta 3 o 4 opciones solo en Barcelona. El rollo, y vete con esta gente, que es 100% confianza y son top, pero no es mi trabajo, ¿no? Vale. Porque si no llego a eso es que es difícil ya a día de hoy, la verdad. Me da un poco de ansiedad. Voy a volver a Hospitalet. Volvamos. Me encanta, los saltos en el tiempo. Los flashbacks, genial. Antes has dicho que, que tatuabais de todo y que de repente entraba una golondrina y era como el día de la golondrina, ¿no? Tío, era emocionante. Y te lo digo, o sea, esto no es coña, esto va para todos mis amigos de mi edad y los más jóvenes que hacen tradicional a día de hoy. Para nosotros, o incluso, tío, en el Aloha pequeño, esto lo he hablado con Carlos muchísimo, ¿no? Tú estabas haciendo tribalitos, lettering, vikingos, lettering que sería las letras góticas, ¿vale? Vikingos con letras góticas y el escudo del Barça, todo en black and grey, cosas así. El día que te entraba algo de tatuaje tradicional y literalmente era un ancla, un barquito o una golondrina, era una puta fiesta. Era una puta fiesta. Y yo hice algunos, pero sobre todo los cogía mi maestro, el Sergi, y era como, guau, tío, o sea, y estaba ahí como diciendo, joder, esa golondrina, tío, le va a meter el rojo ahora, ¿sabes? O sea, era como una emoción. Sí. Y con esos libros ahí tochos de la Tattoo Life que editaba el Miki, que creo que ahora lo está reeditando, ha reeditado uno que me acuerdo que sacábamos ahí, yo que sé, una golondrina de Chris Garber, tío, era como, la vamos a hacer igual, compararlo con ahora. O sea, venimos de eso. Claro. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. En 20 años han pasado mogollón de cosas, tío. Pues realmente esa era la pregunta, que ahora, ¿cuál es la golondrina? Me refiero, ¿qué es lo que te emociona? Hostia, es una muy buena pregunta. ¿O qué sería el cliente deseado? Aquí pueden ir dos, si vale. quieres. Lo de cliente deseado es muy fácil porque tengo muchos en ese aspecto y son gente muy cercana y los puedes ver en mi Instagram. Es gente que han tenido, digamos, el valor y la dedicación y el buen gusto de escogerme a mí, obviamente, y ellos y ellas saben quiénes son y suele ir bastante asociado con tatuajes que he hecho que son de bastante gran formato, ¿no? Por decirlo, pero no solo eso, a veces he hecho tatuajes de 2-3 horas con los que estoy encantado y también están un poco en esa lista, pero sí que es verdad, y tú una vez más lo sabes, que la gente que se va a hacer espaldas enteras, brazos enteros, le meten una dedicación especial, por dinero, por dolor, por tiempo, por la incomodidad que todo supone, y esa gente, pues, los tengo muy, muy claros quiénes son. Mi tatu deseado y demás, por ponerlo de alguna manera, una vez más la esquizofrenia del inicio, ¿no? Porque llevo todos estos días dibujando este cuervo gigante en casa que me lo he pasado teta y mañana lo voy a empezar, etcétera, etcétera, y eso me motiva enormemente. Pero el día antes estaba en el estudio cogiendo 2 dibujitos de los Barbapapas. ¿Sabes quién son los Barbapapas? Es una serie de animación francesa de los años 70, es americana-francesa, ¿vale? Y los estoy viendo ahora con mi hija y me han flipado. Te lo recomiendo 100%. Está en Amazon Prime y esto no es coña, es de una calidad artística brutal. Pero los dibujitos, los personajes son como una especie de truños que se deforman y crean objetos, o sea, es un trippy, es como un rollo de Terry Gilliam ahí, brutal. Y claro, yo vi uno de estos y dije, hostia, tiene forma de huevo, con un bracito así, y lo dupliqué hacia el otro lado y hice que se diera la mano y eran como 2 cojones y le dibujé una polla encima. Lo he visto. ¿Lo has visto? Vale. No entendí, ¿eh? O sea, me refiero que lo vi y dije, no sé qué pues aquí. Eso es una pollita de Barbapapas y yo estaba tan contento haciendo esa mierda, tío.
o sea, me lo estaba pasando de putísima madre. Y eso tiene una base de tatu tradicional increíble. Es una línea un poquito más gruesa, tiene algo de cartoon, tiene algo... Y pensaba, si esto lo tatúo ahora, me va a explotar la cabeza. Yeah. No sé si al mismo nivel que con el cuervo, pero me lo voy a pasar teta, va a ser muy divertido. Estoy convencido que si un cliente se tatúa eso, es una persona especial. ¿Me entiendes? Sí, va por ahí. Sí. Y esto es un ejemplo, pero tengo esa libreta negra que tengo llena de dibujos, está llena de gilipolleces. Así, de este tamaño. Y esto es un poco también ese juego de humor. Busco no aburrirme, para mí es muy importante. Cualquier cosa que me motive y que no me aburra, va para adelante. No me planteo muchas cosas a veces y no por eso considero que esté dando bandazos a nivel estilístico. Yo tengo muy claro cuál es mi vía de trabajo, pero eso no me encierra a decir, no, es que yo solo dibujo aves o bichos mitológicos medievales y tal. ¿Qué coño, tío? Siéntete libre. Voy con pregunta trampa. Venga. ¿Crees en el tatu como ritual o crees que hay una ritualística dentro del tatu? Depende de para quién. Obviamente, hay gente que no, porque no... Para ti. Para mí. Depende de a quién tatúo o de si me tatúo yo, ¿te refieres? Yo te esa dejo. es mi trampa. Tú descubre lo que quieras. No, más como tú como el que ejerce el tatuaje, como el que lo practica, no como el que lo recibe. Desde luego yo no lo proyecto. Vale. En ese aspecto. No proyecto ninguna práctica ritualística, ni a nivel de la praxis, ni de la escenografía, ni nada. Vale. Pero es la persona a la que tatúo lo puede recibir así, sí, completamente. Vale. Es más, incluso ni siquiera entienden que lo están recibiendo. De ahí también viene el proceso ritualístico, de que entran de una manera, se transforman en el proceso de ser tatuados, ya sea un tatú pequeño o en varias sesiones, y salen como personas diferentes. Eso también es uno de los poderes que tiene el dolor. En culturas, ¿no?, ancestrales, en ritos de paso, que no son solo con el tatuaje, pueden ser pruebas físicas, ¿no? o mutilaciones o lo que sea, ¿no? Entonces sí que obviamente el tatuaje tiene muchísimo de eso. Lo que pasa es que yo no soy consciente de estar practicándolo en esa dimensión, aunque después la tenga. Voy a la trampa. No era tanto como el ritual místico a lo que me quería referir, Vale. sino a que has dicho algo que es lo que me ha hecho pensar en esto, que es, tengo el dibujo y lo quiero tatuar. Vale. Es decir, el premio no es el dibujo, Vale. es el culminarlo en tatuaje. ¿Por qué? Porque, no, o sea, me refiero, ese es el ritual para mí, el de yo como tatuador preparo el dibujo, lo plasmo, camina, ¿no? Y ese es mi ritual y solo se termina cuando la persona camina, ¿no? Vale. Bueno, la verdad es que no me lo había planteado así nunca. Realmente, cuando quiero hacer el dibujo, disfruto mucho el proceso de hacer el dibujo. O sea, lo tengo clarísimo. Me paso teta en casa yo solo, o cuando puedo en el estudio dibujándolo, y el proceso de sacar el dibujo a flote ya es por sí muy satisfactorio, ¿vale? Y por eso tengo mi libreta negra llena de diseños disponibles, porque son un montón de diseños que yo tiro ahí como en una caja de locura, y después hay gente que lo mira y acceden a ello. Pero esos dibujos per se, para mí ya tienen esas ganas, ¿no? Esa potencia. Cuando lo acabo culminando en un tatuaje, obviamente para mí es importante verlo acabado y verlo curado, sobre todo, no sé por qué, ¿sabes? Dices, hostia, quiero ver cómo está bien curado, bien asentado en el cuerpo y demás. Y sí que, pero bueno, no sé si eso es también como una especie de viaje del ego, ¿no? De decir, voy a dibujar esto y lo voy a poner en la piel de las personas porque así tú te realizas. O, básicamente, porque así es como la mayoría de tatuadores y tatuadoras que yo conozco es como se sienten felices. Está obviamente la parte de que transformas eso en tu modo de vida. A veces también cuesta un poco explicar esto, ¿no? La gente externa al tatuaje es como, pero tú cobras, no sé qué. Yo sí, obviamente que cobro, o sea, no soy tatuador profesional, pero es que en esto me realizo. Es que cuando lo has dicho me has hecho pensar, porque es como, hostia, tengo el mismo sentimiento de que cuando dibujo algo no está incompleto hasta que no pasa a tatu. Ya. Y eso sí que nos lleva como a las primeras preguntas, ¿no? Que te he dicho, ¿la mentalidad era la del tatu o era la del artista que coge el tatu como otra vía? Pero si estamos pensando en el tatu como final, es porque estamos dentro del tatu, no tanto yo desde luego siempre me he sentido así. Lo que pasa es que por eso te digo, volviendo a esta locura, es decir, he hecho tatu tradicional y me lo he pasado de puta madre, he hecho cosas japo y también, tribal, he disfrutado mucho con los estilos clásicos del tatu. Pero siempre hay algo
que me está diciendo que yo soy de otra manera o demás, o que a través de esos lenguajes clásicos del tatu, que son unas 4 o 5 familias en total, yo no logro expresar todo lo que querría expresar o todo el contenido que quiero ponerle, ¿no? Entonces, en una de esas familias, que sería el Fine Line o el Black and Grey, que vamos, aquí en España tiene una tradición potente, me siento mucho más cómodo. Lo escojo como lenguaje expresivo. Pero al menos, no lo sé, yo cuando estaba en el Aloha recuerdo de empezar a hacer cositas ahí también rollo estilo grabado, por ejemplo, que el estilo de grabado per se no es de ninguna familia clásica del tatu, al menos hasta donde yo sé. Es más una adquisición moderna, ¿no?, que ha hecho el tatuaje. Y veía eso y pensaba, hostia, puedo hacer cosas que para mí no son nuevas porque las estoy viendo en esos libros que tengo, pero sí que me las puedo traer a este terreno y para mí son una novedad. Y aquí que todo el mundo que tenga más conocimiento me dé de hostias online y me diga, no, porque este tatuaba esto antes que tú. Genial, de puta madre. Estoy siempre abierto a comprender y a conocer gente que ha hecho cosas previamente a mí, ¿no? Pero en ese contexto, más en el Aloha, que fui cuando pude explotar un poco más el tema del Black and Grey, yo me divertí mucho haciendo cosas que me costaba más verlas. En Barcelona o en España, a lo mejor por Europa, otro de mis referentes, ¿vale? Volviendo a este tema, Marius Meyer. Recuerdo de ver un tatuaje suyo, que no era japonés, en los tiempos del Fotolog, tío, o del MySpace, ese león de color verde con la bandera que salía en la bandera de Etiopía, creo, o sea, de los discos de Bob Marley, etc. Sí. Claro, a mí me flipa la heráldica, que es otra de mis influencias, y cuando vi ese tatu dije, eso es lo que yo quiero hacer. Porque vi tatu heráldico, pero con una base de anatomía que flipas, además era toda color, era una pasada, ¿vale? Pero dije, yo quiero hacer esto, pero en sombras, tío, y ese tatuaje se convirtió en una obsesión. A día de hoy para mí es una obsesión, y ni siquiera tengo la foto. Porque eso está perdido en la profundidad de internet. Vete a saber si el Marius tiene esa foto aún, pero yo lo vi y dije, ¡guau, qué guapo, tío! ¿Y has tatuado algo parecido? Porque sí, creo un montón. Recordar, he hecho un montón porque en la heráldica la verdad es que me baso mucho. Y uno de esos autores que te he dicho antes es posiblemente el mejor heraldista de la historia, al menos de los, digamos, siglo XIX. Para mí los mejores. Ahora hay gente que está recuperando eso, he visto el trabajo de gente en Inglaterra que me deja flipando, pero tienen ya ese punto de modernidad que no me interesa tanto. Entonces, claro, yo cuando vi eso dije, vale, por ahí puedo tirar y es verdad que he sacado mucho trabajo de figuras heráldicas adelante en el tatu. Lo he intentado adaptar humildemente como mejor he sabido. Sigue siendo para mí un terreno de guerra, porque muchas veces lo que queda, una vez más, lo que queda bien en un escudo o en un estandarte, aplicarlo a un brazo no es tan sencillo. Y veo gente que le sale de puta madre y yo muchas veces me doy ahí con los cuernos, tío, y no me sale. Pero el amor lo tengo a tope por ese estilo. Me gustaría que hablaras un poco de Eclipse. Muy bien, perfecto. ¿Por dónde empiezo? Bueno, tío, voy a empezar por el nombre. Eso digo yo. Voy a empezar por el nombre. Porque yo cuando abristeis Eclipse, lo primero que pensé cuando escogisteis el nombre fue, me flipa, no sé por qué, pero Vale, pues a ver, son varios motivos. Hay una leyenda negra, te voy a explicar primero la leyenda negra. Venga, ¿vale? dale. Y es que Monga pensó, lo pensaste, que nos pusimos ese nombre para eclipsarle después de nuestra salida de Aloha y demás. Okay. Me cago en Dios, tío. O sea, nada más lejos de la puta realidad. Lo primero, no estábamos pensando en él cuando pusimos el nombre. Lo segundo, pusimos ese nombre en un bar que está en la Plaza de la Vila de Gracia. Ah, no fue para eclipsar el ETV tampoco. No, ni mucho menos. Todo mi amor por el ETV y la peña que trabajaba allí en ese momento. Estamos hablando de aquellos años estaban ahí, bueno, todos los potentes. Lo pusimos el nombre en una reunión que tuvimos en el Tiramisú, que es un bar de la Plaza de la Vila de Gracia. En un papel empezamos a escribir nombres que nos sugerían ideas y cosas. Es algo tan orgánico, tan emocional. Empezaron a surgir una lista de nombres y de ahí empezamos a escoger cosas que nos interesaban porque nos vinculaban a lo mejor con aficiones por relatos de ciencia ficción. Y Asimov, etcétera, toda esta peña, el Philip K. Dick, etcétera. Y de repente salió eso de muchas cosas que ponía como proyecto, ¿no? Proyecto tal, de cosas típicas de historia de ciencia ficción, o incluso medio pseudomilitares, de Proyecto Manhattan y todas estas movidas. Conspiranoia un poco. Y de pronto salió la palabra eclipse
y nos pareció guay y entonces fundamos Proyecto Eclipse. Eso es lo principal. Eclipse también nos dimos cuenta a nivel de escritura de que es una palabra que se escribe igual en todos los idiomas que conocemos, más o menos, especialmente en inglés. No tiene diéresis, ni acentos, ni historias raras, entonces también acertadamente dijimos, hostia, a nivel de búsqueda, ¿no?, de Google y demás va a ser fácil. Entonces, Eclipse Tattoo Barcelona nace de su matriz, que es Proyecto Eclipse. Esto lo hemos explicado varias veces, creo. Y Proyecto Eclipse es el colectivo artístico que fundamos Carlos Rotor y yo, y que empezó siendo una tienda online donde vendíamos nuestro merchandise y nuestro arte original. Y con eso, ahí en ese momento estábamos en el estudio privado que lo montó Carlos, yo después me sumé. En ese momento Rotor estaba en el Barcelona Electric con Javi Castaño, pero venía siempre que podía, ahí, bueno, estábamos los tres creando y demás. Entonces ahí empezamos a hacer exposiciones conjuntas, hicimos Guterfest también, tipo estos de mercadillos, y sobre todo le metíamos mucha caña a la tienda online. Entonces, poco a poco, la idea fue confluyendo hacia el sentido de decir, hostia, deberíamos montar un espacio propio, y empezamos a mirar locales, y estuvimos un año mirando locales en el barrio de Gracia. Teníamos claro que queríamos abrir allí. Carlos y Rotor, además, viven allí, tienen una vinculación muy potente con el barrio, y al cabo de un año encontramos el sitio y dimos el paso. Ese es el origen de Eclipse. ¿Ves? Yo la lectura que hice cuando hicisteis Eclipse fue esto, el proyecto Eclipse, pero yo lo vi como algo paralelo al tatu, Claro, paralelo, sí, como proyecto artístico. Claro. Y yo creo que fue lo primero que me llamó la atención, Sí. porque yo siempre he demandado un poco esa artisticidad dentro, bueno, o sea, lo Sí, tiene, sí. ¿no? El arte está implícito totalmente. en el tatu, pero que no solo sea tatu, sino que haya más universo. Ahí entramos también dentro de a veces una polémica. Se nos ha tachado a veces, creo yo, injustamente de cierto punto de esnobismo, ¿no?, a nivel artístico, pues como diciendo, son tatuadores pero no quieren hacer cosas de tatu porque lo que sea. Es como, no, somos tatuadores, hacemos tatu, somos capaces de tatuar muchas cosas, pero si te fijas en nuestro trabajo, ya desde la época de Aloha, ya empezaban a surgir ideas y cosas que también iban mucho en la línea de experimentación que proponía Monga, que se escapaban un poco de lo clásico en el tatu. Y en inicio, muchas de esas cosas eran 100% tatuables, y a día de hoy casi todo lo que se produce puede ser tatuable. No vas a ver cosas que digas, no, esto es imposible. No, es como la legibilidad del trabajo de los tres, tanto en edición, en gráfica, como después pasando eso al tatu, se puede trasladar perfectamente, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de todo el universo del merch que había en el tatu, que ahora ha crecido también muchísimo, nos apetecía hacer un poco lo que nos saliera de los cojones, básicamente. Entonces, eso es algo que lo hemos promovido siempre, seguimos intentando inculcarlo a la gente con la que trabajamos, que ahora mayormente son más jóvenes que nosotros, y es una apuesta decidida y muy violenta por la libertad, sin más. Uy, acabas de decir una cosa con esto de jóvenes, porque lo has como recalcado mucho. Sí, es que es verdad, ahora sí, porque Carlos Rotor y yo vamos cumpliendo años y el equipo que tenemos ahora son más jovencitos. Pues me has hecho recordar que hace unos días vino a visitarme Zafra. Vale. Y él me decía como que los tatuadores envejecemos. Sí. Y los clientes demandan gente joven que es con la que conectan, ¿no? Los viejos ya no se tatúan, entonces en el momento en el que yo me hago viejo ya no conecto con los jóvenes y paso a otra cosa, ¿no? Pues, que Zafra muy gracioso porque le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Ya. Pero bueno, eso ya lo contará Zafra algún día si viene. ¿Crees en eso? ¿Crees que nos hacemos mayores y pasamos de moda de alguna manera? Sí y no. Es decir, tenemos la gran suerte, si se mira de esa manera, de que en España, vamos a quedarnos aquí porque si empezamos a hablar de otros países la realidad cambia, pero aquí la generación de tatuadores profesionales con una carrera, con un sentido artístico y demás, más mayor o más vieja que existe, creo que están entre 5 y 10 años por encima de nosotros. Estamos hablando posiblemente de la generación de Vara, Monga, Javi Castaño. Hay gente más mayor que ellos, pero yo considero que un poco esta triada y los que les han acompañado son un poco para mí mis referentes, una vez más, y el estandarte. Eso significa que son, en mi opinión, son profesionales y artistas como la copa de un pino, y están ahí y están en activo, y tienen 50 palos o están llegando a los 50. Yo el año que viene, este año,
perdón, cumplo 40. Vale. Rotor tiene 42 o 43, Carlos está en medio, bueno, no recuerdo bien, pero estamos ahí en esa fase. Por eso digo que somos como la siguiente generación, debe haber una intermedia, etc. Yo me veo con el mismo nivel de actividad que hace 10 o 20 años, pero con menos volumen de trabajo, también porque hay ahora mismo una situación económica, porque hay más tatuadores, pero el nivel de actividad es el mismo. Hay que diferenciar entre nivel de actividad y volumen de trabajo, son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, no creo que por ser más viejo o mayor te tengas que desconectar. Yo creo firmemente en hacer lo que te gusta, en lo que te divierte y en seguir promoviendo eso y hacer que la rueda gire y gire y gire. Indefectiblemente habrá épocas en las que puedas estar más de moda o no, o puedas estar más conectado a ciertas tendencias que funcionan, y si te gusta practicar eso y te va bien y te divierte y lo haces de forma ética, adelante y te irá mejor económicamente. Pero si a ti lo que te gusta es, vamos a poner un ejemplo, tatuar dragones japoneses, pues a lo mejor dentro de 2 años la gente pierde el interés. Eso no significa que esos dragones sean peores. Significa que el público ha perdido el interés y ahora venimos de un boom brutal por los dragones y pues que siempre han estado ahí, no me jodas, ¿sabes? Es un objeto que es brutal, es un icono del tatu, ¿no? Que es brutal y no debería pasar de moda. Te hago una analogía musical, ¿vale? Todo el mundo conoce el grupo Motorhead. Lemmy tiene muchas entrevistas hablando precisamente de esto, de cómo la industria les decía, os estáis haciendo viejos, cortaos el pelo, deberíais cambiar el estilo y hacer algo rollo más new metal. Que les den por culo a todos. O sea, Motorhead es Motorhead de principio a fin, evolucionando a su ritmo y con sus ideas, pero no vendiéndose a ningún tipo de tendencia. Y eso es algo que también nos recalcaba mucho Monga, y en eso tiene más razón que un santo, y es como que tu trabajo no sea tendencioso. Que se vea igual de lógico e igual de interesante un tatuaje que has hecho hace 15 años que el que haces hoy. Porque que no te pueda identificar, este tatu lo hizo en el año 2020, ¿por qué? Porque en el año 2020 usábamos las líneas rojas con puntitos. No, si tu trabajo va por ahí, tendrás picos brutales y de adquirir nueva clientela y demás, pero rápidamente también bajarás. No se sostiene. Y necesitarás ser un analista todo el tiempo, ¿no? Un analista de mercado y estar ahí. Sí, nada más alejado de eso, especialmente de la realidad de Eclipse, de que analistas tenemos poco y de mercado menos. Entonces, yo siempre lo he vivido así, vaya. Entonces, no... para mí es más una cuestión casi fisiológica el hecho de decir, hostia, en el punto de que sea tan mayor, a lo mejor que me fallen las manos, la vista, que me duela la espalda. A ti y a mí no, porque somos deportistas de élite. Y eso tengo la espalda hecha un circo, Sí, de hecho, me está doliendo el cuello de mirarte todo el rato. ¿En serio? Bueno, mira la cámara, tío. Tengo que... entonces, digamos, pero claro, si... Tampoco tengo planeado jubilarme a los 65 si es que llego, ni siquiera sé si voy a llegar ahí o voy a vivir 120 años, no me importa. Pero bueno, compadezco ahora mismo o me sabe mal que haya gente que tenga esa visión de caducidad por su edad y por su obra. Y eso, cuando te decía al principio sí y no, es que hay una parte de eso que es verdadero y que en el tatuaje existe una renovación generacional bastante fluida y constante, porque es verdad que es digamos una profesión o como práctica artística que descubres también mucho en el momento en que, bueno, sales a la vida, ¿no? Es como, mis padres no me dejan tatuarme, necesito una firma o lo que sea, o si no me voy a tatuar a lo punky en cualquier lado, pero lo que es cierto es que a partir de los 18 puedes hacer lo que te dé la gana y es cuando mucha gente accede al tatu. Es que es un rites of passage ahí claro, ese sí es el paso a la vida adulta. Entonces, los tatuadores y tatuadoras jóvenes tienen ese input de conexión, pero no solo a nivel estilístico, es de forma casi natural, es gente que está más conectada también a su entorno, en el sentido de me voy a todos los conciertos, tienen tiempo, tienen energía, se mueven muchísimo más posiblemente que Peña, que tiene ya vidas más establecidas, o que, hostia, sé que si me muevo en ciertos ambientes, me relaciono, voy para aquí, para allá, posiblemente vas a tatuar más. Eso es innegable. Y eso es la sociabilidad del tatu, yo siempre lo he dicho. Sí, al final las relaciones públicas siempre han estado ahí. Bueno, creo que... ¿Te acuerdas de Miami Ink? Sí, hoy me acuerdo. Doy gracias a Miami Ink. Yo no sé si darle las gracias. Yo lo único que recuerdo es cuando empecé a tatuar y no existía y al cabo de un mes y medio o 2 salió
y empezábamos a verlo ahí a través de internet de una cosa muy rara que se llamaba YouTube y era como, guau, tío, qué movida, ¿no? Creo que hay uno de los capítulos, por favor, si me equivoco, también que me corrijan, lo dice Chris Garber, creo, que dice, el tatu es un club social. Si no te gusta, entonces creo que tu sensibilidad artística te va a empujar más a ser un pintor que pinta solo en su habitación, en la cima de una montaña. Pero el tatu siempre va a tener un componente de, digamos, social, por mucho que estés en un privado, por mucho que seas, o al menos en origen, ¿no? El street shop, entonces estás tatuando personas, claro. No estás tatuando paredes o vasos. Y y las personas se mueven en sociedad, y entonces, claro, si tú estás más conectado a esa sociedad, pues deberías tatuar más. Todo esto me ha hecho recordar una conclusión que yo tuve cuando bailaba breakdance, que fue... Sí, yo me acuerdo que, no sé, Indelible, ¿no? Bueno, Indelible fue la tienda previa. Exacto, en la calle Galileu, ¿no? Sí, Tú empezaste ahí también con el Fran. Sí, estuve... Vale, porque yo me acuerdo... Rasqué lo último, vale, los últimos... Porque cuando yo estaba en Hospitalet en ese momento, y cuando me acuerdo de que se abrió esa tienda, porque yo muchas veces iba caminando desde mi casa a Hospitalet y pasaba por Galileu porque enfrente teníais un Piera. Sí. Vale, y yo iba a comprar ahí material, y eso fue cuando dije, coño, un estudio de tatus nuevo, y ahí fue cuando descubrí al Fran y demás, y ahí fue cuando descubrí que venía el del hip hop, de breakdance, vale, etcétera. claro, y, sí. y claro, tú de ahí nos conocemos. Exactamente, o sea, hace un mogollón de años, ¿eh? Sí, tío? sí. Pues una conclusión que yo tuve fue que yo disfrutaba más viendo a la gente que disfrutaba bailando. Vale. ¿No? Entonces yo dije, hostia, claro, cuando tú no lo disfrutas, el que te ve, pues es un poco como, no sé, tampoco lo disfrutas. Creo que esto se puede aplicar también a lo que acabamos de decir, ¿no? Con el tatu. Si tú lo estás disfrutando, es fácil que la gente siga disfrutando con lo que tú haces, pero claro, si empiezas a ponerte en ese mood de me hago mayor, los tiempos buenos ya pasaron y todas estas cosas, claro, te vas a ir un poco a un precipicio. Claro, no lo sé, tío, en cuántas convenciones hemos estado que hemos visto a tatuadores muy mayores, por eso hablaba antes de España y el resto, ¿no? En Europa hay gente que lleva tatuando ininterrumpidamente desde finales de la década de los 50, se han hecho mayores y por cuestiones más fisiológicas que no les dan las manos, han dejado de tatuar constantemente y aún así hacían tatus y ahí estaban comunicándose con la chavalada, compartiendo, vendiendo su material. Viviendo más o menos de esto, y o sea, esos son ejemplos para mí indudables, ¿no? Yo qué sé, Bob Roberts estuvo en su tienda hasta el final, prácticamente. Y antes has mencionado a Javi Castaño, y justo ayer estuve con Snot y me ha dicho que va a hacer un curso de acrílico con Javi Castaño. Claro, Javi hace los seminarios de te enseño a pintarte un banner para una convención, te enseño a pintar... Me refiero a que hay muchas maneras también de estar dentro del tatu y de pasar la antorcha, que digo yo, que es también algo súper bueno, ¿no? Que es Y al mismo tiempo, Javi, mañana te empieza una espalda, ¿me entiendes? O sea, es que no... Por eso te digo que para mí la edad es una cuestión más de impedimento fisiológico, de que no te permita ver bien o coger bien las máquinas para tatuar, que no tanto lo que tengas aquí, prejuicios es que no estoy... Bueno, no sé, tío, tu trabajo tiene calidad, porque si lo tiene, si tu trabajo tiene calidad, es la base de todo. Después ya intentarás encontrar un público o adaptarte un poquito a las, no sé, digamos al sentir de la época en la que estás, pero claro, si cedes ante el tema de las tendencias, pues es algo que yo creo que se acaba notando, creo que le resta un valor artístico y con esto tampoco quiero criticar, que hay cosas a nivel de tendencia que me pueden parecer flipantes, pero todos creo que sabemos dentro nuestro que tienen fecha de caducidad. Y volviendo al ejemplo del dragón, un dragón japonés tradicional, bien tatuado, en un estilo más tradicional, ácido, ¿no? De japonés de tema, o algo más innovador como lo que puede hacer Oliver, tiene calidad. Si está bien hecho, y eso es, bueno, por eso son clásicos, ¿no? Porque van a perdurar. Y llegará gente joven que van a querer hacer lo mismo y van a querer aportar esa calidad y seguro que van a innovar por su forma de hacer, pero no van a destruir el icono. Y si lo destruyen, pues ya sabemos lo que pasa luego. ¿Sabes? Es que... Dicho esto, y dicho lo que comenté antes de lo de pasar la antorcha, ¿cómo hacemos con el tatu para que, no sé, para que siga creciendo de alguna manera, ¿no? Yo te he dicho antes que mi idea ahora es que estaba como un poco en letargo, pero no sé, a lo mejor percibo yo que también estoy muy enfocado quizá en la tienda y demás.
Pero bueno, el espíritu de estas charlas obviamente es crecer yo. Ya. Y que con eso, pues la gente que nos acompañe también Cuando pueda... te refieres a que siga creciendo, ¿te refieres en número, en cantidad? No, Vale. me refiero en... Porque yo tengo una opinión al respecto de esto. No, me refiero en calidad, Vale. no sé. Vale, lo primero, por lo que yo te decía, creo que el tatu no ha de crecer más. Vale. Creo que hemos llegado a un punto en esta sociedad en que, si lo hablamos en términos de mercado, una vez más, la oferta y la demanda está más que, incluso está demasiado desequilibrada, hay demasiada oferta para la demanda que hay. Yeah. Eso por un lado. La evolución es otra cosa. Y en cierta manera, ahí creo que también puede llegar a ser sano el hecho de descargarnos de la responsabilidad. Bueno, eso está claro. De hacer que esto mejore, que esto crezca y demás, Sí. y simplemente centrarte en lo que a ti te apasiona día tras día, lo que hablábamos antes, la de cantidad de cosas que haces tú, o alguien, cuando hablaba con John Dix, ¿no? Que tiene un nivel de actividad que es la hostia. Solo haciendo eso, tú ya te estás convirtiendo en un agente productor en ese sistema cultural que podemos denominar, que es el tatu, con la T mayúscula. Sí. Y por el simple hecho de que tú persistes y trabajas y haces lo que te apasiona, ya estás haciendo que eso tenga calidad y evolucione. Si tú además quieres, digamos, subir las escaleras a dimensiones superiores en las que te responsabilizas de que esto gane calidad y demás, es una decisión muy valiente. No sé si todo el mundo te va a acompañar. Muy bien seguro vas a recibir críticas, porque hay gente que no le gustará tu estilo o tu personalidad o las camisas que te pongas. No lo sé. Eso ya a mí se me escapa. Nosotros, volviendo a hablar de Eclipse, hemos intentado promover eso, pero dentro de nuestras paredes. Es decir, tenemos esa responsabilidad, Carlos Rotor y yo, de intentar promover la filosofía de tatu, la forma de hacer, digamos, esa proyección de libertad absoluta dentro de la calidad, ¿vale? Y nos sentimos bastante ya ocupados con eso, como para encima, no sé, montar otra plataforma mundial y propagarlo a los cuatro vientos. Yeah. Y lo que hemos conseguido con eso, creo yo, es que mucha gente afín a esas ideas han acabado viniendo como invitados, algunos de ellos han acabado siendo tatuadores residentes y demás, pero tenemos unos lazos y unas conexiones con gente de muchas partes de este país y también por Europa y también en Estados Unidos. Y vemos que es gente que es afín a eso, entonces a lo mejor esa responsabilidad sí que se ha extendido un poco fuera, pero... Yo, respondiéndote un poco, no, yo estoy exento de esa responsabilidad, no me la quiero cargar a la espalda, ya lo he dicho, yo siendo muy egoísta, el que quiera aprender soy yo, luego lo comparto porque, claro. Bueno, porque también creo que compartiendo mejoro yo. Ah, no, claro, por supuesto. Quiero decir, en el momento en el que hace un clic a otra persona y me da otro nuevo clic a mí, sigo creciendo, entonces por eso creo que es bueno compartirlo. Pero también he dicho al principio, ¿no?, que es el café que a veces no encontramos. Es como una excusa extra que le da más motivos a que hagamos estas charlas. De hecho, me pasó con el DOT, que quedé para tomar un café. Hiciste el podcast en el café, ¿no? Unos días antes del podcast y luego dije, pues quizá no tenemos que grabarlo ya, porque ya hemos hablado todo, si ya he saciado al menos por una semana todo lo que quería. Entonces la pregunta vuelve a ser por eso, vuelve a ser totalmente egoísta, que es como, ¿cómo podemos hacer que esto siga creciendo? Porque yo quiero seguir creciendo, ¿no? Y es como... Bueno, ahí te has dado la clave, compartiendo. Es que por eso también iba. Pues antes se lo he explicado, el otro día estuve en el board y estaba ahí el team, y yo con el team, tío, tengo una relación de puta madre, y es una persona que, vamos, a nivel artístico admiro, y es una bestia. Y creo en parte que es una bestia porque cosa que hablas con él, cosa que comparte. Eso es que es brutal, tío. O sea, oye, Tim, esta máquina, tal, no sé qué, pero desde el día uno, no ahora. Y es como, joder, y tú ves que como técnicamente su curro mejora, crece y demás, y ahora lo está transmitiendo también a un colega mío que está ahí, que es el Jonathan, el Verbo, tío, y dices, joder, la madre, o sea, qué lujo, ¿no? Y yo intento ser igual en el Eclipse, pasa que a veces por razones de estilo me siento a veces un poco solo ahí en el estudio, pero has dado la clave, es que compártelo. A ver, también posiblemente lo entiendo así porque me muevo en un núcleo muy reducido, no lo voy a compartir con cualquiera. No, ya. Eso está claro, pero para entendernos, para que quede claro, es una cuestión de decir, hostia, si confío en ti porque trabajo contigo, conozco tu trabajo o estamos en la misma ciudad, tranquilo que todo lo que tú me preguntes yo te lo voy a decir. Te voy a decir qué libro me he comprado, qué material he usado y demás, porque además creo que eso es importante, pero no es la verdad última.
La verdad última es tu trabajo personal. Es tu energía y lo que haces con esas herramientas. Bueno, y que al final no importa qué libro compres, sino también la lectura que haces de ese libro, Sí. porque ya lo he mencionado antes, yo hago una lectura de Oliver, que quizá no es la tuya, Sí, pero... es una cuestión de inteligencia, cada vez lo veo más claro. Si eres subnormal, dicho así, te vas a comprar todos los libros del mundo y no vas a entender una mierda. En cambio, si eres una persona con cierta inteligencia y cierta curiosidad, las dos cosas van ligadas, vas a comprar ese libro y le vas a sacar mucho partido. Lo mismo a una técnica artística o a un material artístico nuevo que te compres. Entonces, es que es curioso, tío, pero la mayoría de tatuadores que a mí me parecen fascinantes, creo que son personas que tienen un grado de inteligencia alto. Y a lo mejor pueden ser un desastre en su vida personal, pero en la aplicación, en el sumar 1 más 1, 2, son flechas, tío. Y eso es algo que lo veo, es un rasgo común que veo en toda la gente que son tops y que admiro. Entonces es como, hostia, eso quiere decir que esa inteligencia, ¿no? Ese instinto tiene un papel en todo esto. Voy a por la última pregunta. Joder. No sé cuánto llevamos. No, tengo dos, siempre me pasa igual. Voy primero por la fácil. No pasa nada. La fácil es que tengo en la comunidad de YouTube, siempre digo quién va a venir de invitado. Sí. Para hablar y si alguien quiere lanzar alguna pregunta. Me pasa que a veces lo hago muy tarde y no doy tiempo a la gente, pero bueno, tengo una de Alberto que decía cómo ve el futuro del mundo del tatuaje con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que no hemos tocado, pero que también está ahí, y pone formación profesional, que esto no sé qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo más satisfactorio que ha encontrado dedicándose a esta profesión? Yo creo que lo hemos hablado un poco ya, y si ha tenido que sacrificar muchas cosas por querer ser tatuador. Esto me gusta mucho, lo de sacrificio por ser tatuador. Tú que eres papá, además, y... Sí. Empezamos con la inteligencia artificial. Yo me aplico la IN, que es idiotez natural, ¿vale? Para contrarrestar la inteligencia artificial. Entonces, cuanto más idiotez propia uses, mejor te van a salir las cosas, es mi opinión. La inteligencia artificial no tengo ni puta idea de cómo funciona. O sea, y no sé si lo... Y ni te interesa, quizá, ¿no? No me interesan en el plano del tatuaje porque no acabo de entender cómo me va a ayudar el hecho de que yo coja las medidas de la pierna de mi cliente, lo lleve a una hoja blanca muy grande y me ponga a dibujar con un lápiz calibrado del 0,7. Soy yo, no entiendo, no lo pillo. Porque el estilo que hago es así. Hay gente que hace realismo y sí que se montan movidas y tal, pues lo pueden hacer igual con Photoshop, pero antes lo hacen con eso. En ese aspecto, para la peña que hace cine, la inteligencia artificial parece ser que va por otros lados, ¿no? Pero en el tatu, si la inteligencia artificial no coge la máquina por mí y tatúa en la piel... No es la que me vale. Con mi sistema de trabajo no me funciona. Así que eso por un lado. Por el lado de lo último de sacrificio, yo no considero que haya hecho ningún sacrificio. Ninguno. Así lo siento, como es lo que quiero hacer. Creo que eso es una parte externa, que mucha gente externa a mí lo han visto de, es que no te has ido de vacaciones, y yo pensando, ¿qué vacaciones? No, está cual, es una cuestión de perspectiva, o sea, lo que para uno puede verse desde fuera como un súper sacrificio, a lo mejor para ti no lo es. No, es que no lo ha sido, es al contrario, para mí sacrificio es cuando Sara, que está aquí con nosotros, mi pareja, quiere que vayamos a la montaña. Yo no quiero ir a la montaña. Has aprovechado aquí para decírselo. Sí, Sara Ruiz, que tatúa aquí en el Mr. Crowley del Prat, tatuadora valenciana, que es una crack. Sara quiere ir a la montaña, yo no quiero ir. A mí ir a la montaña me da absolutamente igual. Lo que me motivaría de la montaña es ir a cazar con una escopeta muy grande, yo qué sé, pero si no puedo... eso es un sacrificio, porque podría estar en casa dibujando. Y eso me acompaña desde pequeño, tío. Yo no quería ir al Spline, no quería hacer otra cosa. Jugaba a básquet porque hacía deporte y otras cosas. Y la escuela, pero donde yo estaba disfrutando era en la puta mesa de dibujo. Eso lo llevo desde que, yo recuerdo, desde que tengo 8 años, que fue cuando empecé a dibujar más conscientemente. Entonces, el sacrificio es a la inversa, es el hecho de tener que hacer cosas que me alejen de dibujar y del tatu, porque es lo que quiero hacer. Y ahora, pues eso, como he dicho muchas veces, esto es para que yo mejore. Vale. A vosotros que os den por culo. ¿Con quién crees que podría hablar que sería interesante tener una charla? ¿Con quién puedo aprender? Claro, barriendo para casa, tío, con Carlos Rotor, lo tengo muy claro, porque para mí son las dos personas con las que aprendo más. Son en ese aspecto de tatuaje
no solo porque sea, es que esto a lo mejor se puede malentender, pero no solo porque sean mis amigos, a lo mejor también son mis amigos por algo, claro, ¿no? obvio, y porque hemos tenido una formación muy intensa ahí en el Aloha, pero el grado de profundidad y de análisis y de entendimiento de la profesión, de la historia, todo esto que tengo con ellos, posiblemente no lo tengo con nadie más, obviamente porque estoy con ellos todos los días, pero por algo es, ¿no? Y ellos dos, hostia, fuente de información absoluta, y no solo información técnica o tal, sino también en otras dimensiones, ¿no? En aspecto anímico, moral, como se quiera decir. Son dos, vamos, leviatanes a nivel artístico. Yo los veo ahí todos los días dibujando y pintando sin parar. Son máquinas, tío. Esa gente... A Rotor sí que creo que ha salido en un par de podcasts, Carlos creo que no, pero vamos, incluso tener una charla conjunta aquí con los tres. Sería guapísimo. Sí. Por hablar por centrarlo en Eclipse, ¿eh? Sí. Por hablarlo así de esa manera sería como muy curioso. Lo que has dicho de lo de ser varios es una de las cosas que me gustaría hacer, porque creo que incluso sería mucho mejor, incluso yo podría estarme más a un lado sin tener que estar pensando en cómo continuamos. No lo hago por una cuestión técnica, por dos cuestiones. Una, que no sé si muchas personas nos íbamos a pisar mucho, porque al final no tenemos tablas en trabajar en la radio, que para que esto es la radio al final. En nuestro caso te puedo decir que, conociéndonos como nos conocemos los tres y que hemos hablado muchas veces conjuntamente con otras personas, aunque no esté grabado, sabemos cómo no pisarnos. Vale. O sea, por ese aspecto tranquilo, es una cuestión de tener y más luego micros. La cosa técnica de los micros. Pero ese es el problema. Pero sí, estoy seguro que ellos si algún día quieres hacer una mesa redonda, ¿no? Que se dice o algo así para hablar de estos temas, realmente yo con ellos dos, sin duda. Fuera de Eclipse, por proximidad, llama al team. Tengo muy claro. Bueno, Tim, estabais entre los dos. Vale. Me refiero que era este fin de semana, te lo propuse a ti, y si me decías que no, iba él. Pues iba a venir en Barcelona. Como gente que podía venir fácil, siendo de Barcelona. Claro, por eso te digo. Hay más gente que va a venir a charlar, pero era como, hostia, quiero hacer este domingo. Y estamos hablando de que es canal en castellano, ¿no? No vas a traer peña, claro. De momento no, se lo complica. Aunque ya nos ponen voz en inglés ahora en YouTube. Sí, he visto, y subtítulos y lo que tú quieras. No, pero voz. Ah, vale, con la IA. Te vas a poder escuchar en un inglés un tanto extraño, pero vas a poder. Fluido. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a decir una cosa más. Por favor. Mirad si confío en el trabajo de David o si me gusta, que yo voy tatuado por él. Que esto no lo dije antes, ¿no? Sí, es verdad. Hace mogollón de años. Soy de esas personas que tiene buen gusto, como dijo Exactamente. Daros las gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Seguir a David en Instagram y en ¿cómo se llamaba? Fotolog. No, Fotolog ya no tengo, pero sí que tengo el WordPress. Es fácil, pones David Tejero Tatus y en Google sale todo. Tendremos que leer. Bueno, vuelvo a decir, que nadie espere literatura, simplemente es que cuando hay cosas eventos del estudio o lo que sea, a veces redacto un texto un poco para... El último que hice, acabamos con esto, me sabe fatal, mi amigo Neko cerró su estudio en Portugal, un estudio que llevaba 20 años trabajando. Ostras. No ha podido aguantar, la situación ha ido mal. Y el último texto que escribí fue sobre mi experiencia trabajando como invitado en ese estudio y mi relación con él. Entonces, vas a encontrar ese tipo de cosas. Pues ¿no? me da mucha curiosidad. Claro, y en ese texto digo muchas cosas que han salido en esta conversación. Qué bien. Pues le echaré un ojo. De vuelta, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Podéis dejar comentarios. Críticas, todo. Podéis meteros con él. Él me ha preguntado al principio si podíamos decir tacos. Podéis insultarlo a él si queréis. Es fan de los tacos. Sí, fan de los insultos. Me he retenido bastante. Bueno. Habitualmente hablo peor. Pues nada, tío, muchas gracias. Gracias, Óscar.